Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Los preparo nomás. Capítulo 9 al 11, totalmente diferente de todo lo que estudiamos. Y van a haber cosas difíciles. Decís, bueno, ya estudiamos cosas difíciles, sí. Cosas difíciles para que nosotros aceptemos y se aceptan por fe. Y hay dos verdades que vamos a ver en el capítulo 9, 10 y 11 que en nuestra mente chocan, pero en la mente de Dios no. Y ya lo hemos visto un poco en el versículo 28 y 29 y 30, perdón, de Romanos 8. Pero mientras están buscando Romanos 9, Pablo realmente llega acá 8 capítulos marcando lo que pasa con la persona que cree en Cristo. Primero nos marca qué pasa con la persona de pecado y cómo tiene la ira de Dios sobre esa persona hasta que cree. Después nos habla de los religiosos y cómo los religiosos piensan que van al cielo, pero no van a menos que crean en Cristo como su Salvador. Y después nos habla específicamente de las personas que fueron salvas al creer en Cristo, qué sucedía con ellos. Fueron justificados, capítulo 5, capítulo 6 habla un poco de eso, pero 6, 7 está hablando está justificado delante del Señor, pero hay una lucha porque querés agradar a Dios. Y aunque sos justificado delante del Señor, querés vivir para Dios, pero luchás con el pecado y debe haber victoria sobre el pecado, pero hay una lucha en tu vida. Y después llegás al capítulo 8 y Pablo termina esa sección diciendo, aún en esa lucha, si sos verdaderamente salvo, no hay nada que puede separarte del amor de Dios. Así que podés seguir viviendo para el Señor y podés seguir luchando con el pecado, sabiendo que no hay nada que puede separarte del amor de Dios. Y miramos eso la semana pasada. Había algo y miramos 10 cosas diferentes, ¿no? Pablo dijo, y la última dijo, cualquier otra cosa que ha sido creado no puede separarnos del amor de Dios. Si crees en Cristo como tu Salvador, entonces no hay nada que puede separarte de la promesa de la glorificación en Cristo. Ahora la pregunta que hicimos o lo que podés debatir es si realmente una persona cree o no en Cristo. Y eso es algo donde la Biblia nos manda siempre a examinar nuestro corazón. Pero la realidad es que si sos salvo, verdaderamente sos salvo, 100% sos salvo. Y no hay nada que puede separarte del amor de Dios. Llegamos acá al capítulo 9 y Pablo realmente hay 16 capítulos en Romano, y va a hacer un paréntesis porque quiere regresar a algo muy importante. Quiere hablar de la nación de Israel. Voy a explicarle algunas cosas ahora y después vamos a ir viéndolo mientras estudiamos este pasaje. Pero él va a poner pausa a lo que él está diciendo. Es más, si vos mirás Romanos 1 a 8 y después comenzás en el capítulo 12 en adelante, parece que sigue, que fluye del 8 al 12, ¿no? Pero no nos vamos a saltear el 9, 10 y 11 porque son muy, muy importantes para todo lo demás que vemos en el futuro. Pero especialmente es importante por Israel. Ahora, Israel es la nación elegida por Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver en el capítulo 9, 10 y 11 cómo Dios trata con la nación elegida de Israel. Pero también mezclado en esto, y vamos a ver esto 2 semanas de ahora, pero también mezclado especialmente en el capítulo 9, Dios habla de la soberanía de Dios. Cómo Él decreta las cosas. Y va a ser algo que va a desafiar a nuestras mentes. Y quiero decirles esto, no vamos a poder juntar lo que nosotros creemos, que el hombre tiene libertad y que la soberanía de Dios. Sin embargo, las dos cosas, y lo vamos a remarcar, las dos cosas están en la palabra de Dios. Y Dios, podemos confiar en la palabra de Dios y Dios sabe cómo funciona y por fe aceptamos que funciona así, tratamos de consolidarlos, pero a la misma vez que no podemos en nuestras mentes finitas, Dios sí puede y las tomamos por fe. Pero no les doy más adelanto en cuanto a eso, lo vamos a ver después. Pueden ir leyendo Romanos 9 y van a ver que va a ser muy intenso algunas de las cosas que él menciona.
Pero mientras tanto, el tema principal realmente de esto es cómo Dios va a trabajar o obrar con su nación elegida. Ahora, en 1948, y quizás sabes esto por la historia, pero los judíos restablecieron la nación de Israel en parte de la antigua tierra que Dios le había prometido. En 1948 las Naciones Unidas y diferentes personas dijeron, bueno, pueden regresar a una parte de Israel, ¿no es cierto? Fue después de la guerra y se sentían mal por todo lo que había pasado, ¿no? Entonces le dieron esa libertad. Y entonces Israel tenía la parte de la tierra prometida. En 1967 tuvieron una guerra de 6 días, y se llama la Guerra de los 6 días. En 1967 lo que hizo Israel es adquirir más tierra. Si vas a Israel en la parte norte, hay una montaña que se me escapa ahora el nombre, pero hay una montaña, y del otro lado de la montaña está lo que conocemos por Siria. Y en un momento Israel dijo, los sirios nos miran a nosotros todo el tiempo desde arriba de la montaña y pueden atacarnos en cualquier momento. Y es lo que estaba pasando. Entonces dijeron, vamos a tomar esa montaña, así nosotros los podemos mirar a ellos para defendernos. Y en 1967 no solamente subieron a esa montaña y tienen hasta hoy el dominio sobre esa montaña, sino que también en esa misma guerra tomaron el control de la ciudad de Jerusalén, que hasta ese momento tenían una parte, pero dijeron, es nuestra ciudad, y la tomaron como control. Ahora, lo que necesitamos entender de Israel hoy, el Estado moderno de Israel, no es una teocracia. ¿Qué significa eso? Israel, cuando vemos en la Biblia, fue una teocracia, que significa que Dios era su Señor soberano. Ellos rendían cuentas a Dios, Dios suplía su defensa, si podemos decirlo así, suplía su comida, su agricultura y todo eso, y ellos rendían cuentas a Dios. La nación de Israel hoy no es una teocracia. Es más, podés ir a Israel, y también hay muchos judíos que están en todo el mundo, y hay muchos que son religiosos. Hay muchos que son, que contienen grupos religiosos, pero en general el Estado de Israel que existe hoy es un Estado secular. No es un Estado que rinde cuentas a Dios, no es un Estado que aún hoy ni observan las cosas que están en el Antiguo Testamento, en parte porque no pueden, porque no hay un templo, pero no tienen sacrificios, no rinden cuentas a Dios, no están haciendo las cosas. Ahora, creo que es esta semana que hay una fiesta de los judíos, no me acuerdo cuál, pero sé que hay alguien que juega al hockey conmigo que es judío, pero realmente él estudió, pero no va a participar de esa fiesta. El único beneficio que me dijo que viene para él es que él enseña en una escuela judía y no va a haber clases. Y me dijo así que tengo la semana de vacaciones en parte de mi trabajo. Pero hoy el Estado es un Estado secular, es un Estado que no rinde cuentas a Dios. Estoy hablando del Estado de Israel, ¿no? Algunos israelíes son abiertamente ateos. Algunos ni creen en Dios. Otros aprecian su herencia religiosa y es más, lo usan para justificar su derecho a la tierra de Jerusalén hoy, ¿no es cierto? Dicen, esto es nuestra tierra. Entonces, aunque no, o sea, creen que hay un Dios, pero no le rinden adoración a Dios, pero sí lo usan para decir, estas son nuestras tierras y no nos vengan a molestar, básicamente. Otros judíos religiosos todavía están esperando la primera venida de su rey prometido, el Mesías. Sabemos que la nación rechazó la venida del Mesías, de Cristo, y entonces están esperando que venga un Mesías, pero no están esperando un Mesías que va a ser un Salvador, están esperando un Mesías que va a entrar, y dice la Biblia, por la puerta oriental de Jerusalén, y va a establecer su trono en esa ciudad. Y lo que ellos más anhelan es la última parte. Ellos dicen el Mesías va a gobernar sobre todas las otras ciudades del mundo. Y hay muchos hoy que están esperando un Mesías, pero un Mesías político que va a tener el gobierno sobre todas las naciones del mundo. Cuando miramos los judíos de hoy, o los judíos en todos los tiempos, muy pocos, aún entre los judíos, tenés ateos, tenés religiosos que usan eso para su tierra, tenés algunos que todavía están esperando el Mesías, y tenés algunos que reconocen al verdadero Mesías.
que reconocen que Cristo era el Mesías, que cumplía con las profecías que dieron los profetas en el Antiguo Testamento y que Él suple, o sea, Él prepara el camino y todo, y Él es el Mesías. Sin embargo, el Mesías fue rechazado por el pueblo judío. Una de las cosas que dicen los judíos hoy es que si Dios envió a su Hijo a la tierra como Rey y Salvador, y el Mesías, y Él es el Mesías que cumplía con toda esta profecía, entonces ¿cómo puede ser posible que su pueblo elegido, su pueblo escogido, no lo haya reconocido y aceptado? Y usan ese debate, dice, si Él es todas estas cosas, ¿por qué su pueblo no lo eligió? Y entonces dicen, como no lo eligió, no voy a creer que Él es el Mesías. Porque creo que cuando viene el Mesías todos vamos a reconocerlo y Él va a tener su dominio, y entonces rechazan a Cristo como Mesías. Lo hicieron los líderes judíos en la época de Jesús. La gran mayoría de los judíos hoy hacen lo mismo. No van a reconocer que Cristo es el Mesías. Los judíos hoy, muchos no aceptan lo que llamamos el cristianismo, que es lo que vemos en la palabra de Dios, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos no solamente lo ven como reconocerían al Mesías cuando viene, sino que también reconocer al cristianismo sería traicionar el pacto de Moisés. Ahora, ¿por qué digo eso? Y porque lo que pasa, y hemos mirado esto, es que Dios en el Nuevo Testamento le lleva el Evangelio a todas las personas, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento Israel era su pueblo elegido. En el Nuevo Testamento, como Israel rechazó el Evangelio pasó a los gentiles, y damos gracias a Dios porque casi todos nosotros aquí, si es que no 100% de nosotros, somos gentiles, no somos judíos. Y el Evangelio fue dado a nosotros. ¿Y saben lo que hacen ellos? Dicen, pero no son judíos, pero no se circuncidaron, pero no tenían la ley de Moisés. Entonces, si yo acepto que el Mesías es Jesús, entonces estoy diciendo que los gentiles también tienen el mismo privilegio que tengo yo como cristiano. Y entonces rechazan eso. Dicen, no, yo no voy a negar el antiguo pacto, yo soy especial, es lo que dicen. Y entonces evitan o eligen no creer en Jesús. Aceptar el nuevo pacto que está en Jesucristo realmente les daba la idea de que reemplazaba el Antiguo Testamento, que anulaba las ceremonias, las tradiciones, las diferentes cosas que ellos hacían y realmente rechazaba que eran la nación de Dios a pasar a una nación colectiva, si podemos decirlo así, entre los judíos y los gentiles. Y todas esas cosas, nos dice la Biblia, que son de tropiezo para el judío. Y basado en todas esas cosas, llegamos acá a este pasaje, y realmente podemos ver eso en la historia. Tenemos una nación de Israel que no rinde cuentas a Dios. Pero Pablo dice, y Pablo lo ve en el tiempo que está escribiendo. Entonces él quiere poner una pausa acá y quiere marcarle a los judíos, quiere explicarle qué va a pasar con la nación de Israel. ¿Por qué es importante eso? Y porque ellos están como, Pablo, estás diciendo que todo lo que yo hice no sirve de nada. Y estás diciendo que ahora hay que creer en Cristo, pero ¿qué va a pasar con las promesas de Dios? Dios prometió que iba a hacer cosas con la nación de Israel. Entonces, ¿qué hacemos con esas promesas? Y llegaron a la conclusión de, pero entonces Dios está mintiendo. Porque Dios nos prometió que íbamos a ser una nación, Él prometió que iba a traer el Mesías, que iba a ser de bendición, Él prometió que iba a reinar. ¿Qué hacemos con todo eso? Y es muy importante para nosotros también entender eso. ¿Por qué? Porque si Dios no cumple su palabra con Israel, entonces nosotros estudiamos el capítulo 8 y decimos, Dios va a glorificarme y puedo creer en su palabra, pero voy a decir, si no cumplió con Israel, ¿por qué voy a creer yo que va a cumplir conmigo? Y es muy importante entender esa verdad. Porque si no cumplió con Israel, entonces no cumple con nosotros. Y estas son cosas, esto es todo modo de introducción, pero estas son cosas que vamos a ir viendo en el pasaje, cómo sí prometió cosas a Israel y cómo cumplió esas cosas con Israel. Entonces la pregunta a la que ellos que quizás llegaban, o la conclusión es, ¿descartó Dios a su nación escogida? Y entonces Pablo quiere escribir sobre eso y él dice, no los descartó.
no los descartó. La nación de Israel siempre ha tenido un estado favorecido por Dios, y Dios va a tratar y va a cumplir con las promesas con algunos de Israel. Y vamos a ver eso. Entonces vemos acá, y Pablo va a, como les digo, va a escribir sobre esto en capítulo 9, 10 y 11, y vamos a entender una gran verdad de lo que Dios va a hacer o prometió a Israel y lo que va a hacer con Israel. Pero hoy vamos a mirar los primeros 5 versículos de este pasaje y vemos acá el amor realmente de Pablo por Israel. Obviamente sabemos que Dios tiene amor por Israel, pero el amor de Pablo por Israel. Y vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Lo que queremos ver en esta mañana, número 1, es el gran afecto por Israel. Pablo muestra un gran afecto. Es por eso que frena su carta realmente, porque quiere decirle, ok, un segundo, quiero hablarle al pueblo de Israel porque tengo gran afecto por ellos. Y entonces comienza acá en el versículo 1, y realmente lo que va a marcar es su dolor personal. ¿Por qué? Porque Israel no creyó. Porque Israel rechazó al Mesías. Y entonces demuestra un dolor personal sobre la incredulidad de su amada nación. Vemos acá en el versículo 1 la sinceridad de Pablo. Miren lo que dice: digo la verdad en Cristo. Él empieza y dice, quiero que escuchen, esto es verdad. Esto es la verdad basado en lo que Cristo hizo. Y él está usando a Cristo como un testigo que no pueden decir o desechar, ¿no es cierto? Él dice, te juro por mis padres, ¿no es cierto? Te juro por Cristo. Hoy en día, cada vez que alguien me jura, digo, este es un mentiroso, ¿no es cierto? Normalmente es así, te juro por esto y el otro. Y no les creemos. Pero Pablo está diciendo, no solamente les digo la verdad, sino es en Cristo que les estoy diciendo la verdad. Era como una doble verdad. En lo más preciado les digo la verdad, y después marca esto, y en el griego es más fuerte todavía, pero dice, les digo la verdad en Cristo, y después dice, no miento. Les recontra estoy diciendo la verdad, escuchen lo que estoy diciendo, tengo amor por ustedes. Entiendan que esto viene no para engañarlos, no para que ustedes piensen que les estoy diciendo cosas lindas. ¿No? Es para que sepan que tengo realmente un gran amor por ustedes y quiere marcarles su sinceridad. No los halaga con cosas falsas, sino que está diciendo, no miento. Y termina el versículo 1 y dice, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Él dice, mi conciencia es testigo de que los amo, de que me interesan sus vidas, de que me importa Israel. Ahora, quiero poner una pausa yo acá y marcar que la conciencia humana, la conciencia, Dios nos ha dado una conciencia. Esa conciencia es para marcarnos lo que está bien y lo que está mal. En estas semanas han habido cosas que están sucediendo en Estados Unidos, pero una de las cosas que alguien dijo cuando estaba debatiendo estaba debatiendo con un ateo. Era un creyente y un ateo. Y le dijo, vos y yo coincidimos en más del 90% de las cosas. Aún si vos decís no creo en Dios y yo digo que sí creo en Dios, podemos coincidir en más del 90% de las cosas. Y le dijo, ¿sabes por qué coincidimos en esas cosas? Porque tenemos una conciencia que nos marca lo que está bien y lo que está mal. Y vos podés decir que no hay un Dios, pero tu conciencia te marca algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Y obviamente estaban hablando sobre, si han escuchado sobre el tiroteo que pasó, donde mataron al creyente hace unos 10 días o 2 semanas atrás. No voy a entrar al tema, pero lo han visto probablemente en las noticias.
Y Pablo le dice entonces, yo tengo, mi conciencia es testigo. Ahora el problema con la conciencia es esto. Si bien Dios nos ha dado una conciencia para saber lo que está bien y lo que está mal, puede ser cauterizado. ¿Qué significa eso? Puede perder sensibilidad. Cuando yo sé que algo está mal y lo hago igual, la primera vez puedo sentirme muy mal. Puedo realmente enfermarme, puedo lo que sea. Puedo pecar y decir, qué feo, no quiero hacer eso nunca más. Y después decir, bueno, lo voy a hacer otra vez. Y ¿sabes qué? Ya no te sentís tan mal como la primera vez. Y después de un rato ya no tenés sensibilidad. Y eso la Biblia nos enseña. 1 Timoteo 4:2, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, hay hombres mentirosos, y dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Por qué? Porque mintieron la primera vez y quizás les sabían que estaba mal, pero les afectó, y siguieron mintiendo y mintiendo y mintiendo hasta el punto donde ya no tenían sensibilidad de si era mentira o no. Entonces su conciencia realmente no era un fiel testigo para su vida. ¿Por qué? Porque lo habían cauterizado. Se puede cauterizar la conciencia. Es por eso que Pablo nos manda a obedecer y no cauterizar la conciencia. En Tito 1:15, Pablo le está hablando a Tito y le dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, está haciendo una diferencia y está entre el creyente y el no creyente, pero está diciendo la persona que es salvo, que es crédulo, digamos, que cree en Cristo, entonces puede ser una buena conciencia, vamos a ver eso en un momento. Pero para el que es pecador, el pecador ya va y dice, bueno, eso está bien para mí. Su marca o su línea de lo que está bien y lo que está mal ya está corrompido de nacimiento porque nace en pecado y toma decisiones basadas en su pecado. Entonces no es una fuente confiable para la persona que es pecador. La conciencia puede ser neutral, se activa de acuerdo a la naturaleza de la persona a la que pertenece. Y es muy parecido esto. Hay personas que tienen una conciencia y vos decís, wow, que se pone re mal por cualquier cosa así, ¿no? A veces jugamos algún juego, ¿no es cierto?, de mesa y alguien miente. O hay un juego de mesa que le gusta a mucha gente de mi familia. A mí no me gusta tanto porque siempre pierdo. Pero es uno sobre, vos tenés que decir que tiraste una carta específica, pero no la ves, ¿no es cierto? Y si alguien desconfía, te dice, desconfío. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, sos un mentiroso, ¿no? Entonces ponés la carta y decís, no sé, cualquier carta, ¿no es cierto? Y alguien dice, desconfío. Y si vos levantás la carta y no es, te llevas todo el pilón que está ahí, ¿no es cierto? Y yo tengo algo en mi cara que revela que estoy mintiendo, ¿no? Yo voy a decir que tengo una conciencia muy activa, no es eso, pero saben enseguida que estoy mintiendo, entonces siempre pierdo. Pero depende de la persona. Es neutral hacia la persona tu conciencia. Es por eso, y también que creyentes, quizás su conciencia no es confiable. Porque debería ser, si está dejando que el Señor obre en su vida, pero hay veces que el creyente también peca y también cauteriza su conciencia y también su vieja naturaleza está haciendo cosas que no debería hacer y entonces su conciencia no puede marcar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué conciencia está hablando Pablo acá? Él está hablando de una conciencia de un creyente fiel, confiable. ¿Qué significa eso? Significa una conciencia que está guiado por verdades, estándares de la palabra de Dios, que vive en obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo agrega unas palabras acá en el versículo 1, dice, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. Es una conciencia que no solamente, o sea, es una conciencia que está guiado por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, a veces hablamos de leer la palabra de Dios todos los días, ¿no es cierto? ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios todos los días? Y porque realmente sos medio hincha, ¿no? No es eso.
es para poder pasar tiempo en la palabra de Dios y estudiarlo y que Dios obre en tu corazón y te prepare para cada día que estás saliendo a vivir. Es para ver lo que Dios quiere que hagas y cómo quiere que vivas y vos puedas decir, Señor, quiero vivir en obediencia, y vas cambiando cosas en tu vida de acuerdo a la palabra de Dios porque nos está moldeando, pero está afectando tu conciencia, para que sea una conciencia confiable, para que cuando venga una situación donde si hay bien o mal, sepas lo que está bien, porque no solamente es lo que ya tenés puesto por Dios en tu vida, sino que es una conciencia guiado por la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, y podés llegar a decir como Pablo, doy testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía mi conciencia. Ahora, para los judíos no sé qué hubiesen pensado en cuanto a eso, pero él está diciendo, el testigo más grande es Cristo, pero el Espíritu Santo va guiando mi conciencia y les estoy diciendo 3 cosas para que entiendan, esto es verdad, no les estoy mintiendo. Me importan, porque eso es lo que va a decir en el versículo 2. Vemos próximo la tristeza de Pablo en el versículo 2. ¿Qué es lo que quiere decirles? ¿Qué es la verdad? Dice el versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entendemos esas palabras. Había un pesar en el corazón de Pablo. ¿Cuál era el pesar? Bueno, si volvemos al capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos, el pesar era que ellos, los judíos, estaban pensando, estaban viviendo su vida siguiendo tradiciones y siguiendo leyes de hombres y pensando que iban a llegar por su propia cuenta a Dios. Y Pablo dice, no pueden llegar a Dios por su propia cuenta, porque no podemos hacer obras para llegar al cielo. Y eso le causó gran tristeza, porque toda la nación de Israel, un gran porcentaje de la nación de Israel estaba viviendo en una manera y haciendo una cosa pensando que llegaban a Dios, y Pablo dice, no solamente no llegan a Dios, te alejas de Dios completamente. Y entonces eso le causó gran tristeza y continuo dolor en su corazón, porque veía a su pueblo amado, a quien Dios había elegido, y los veía no solamente no creyendo, sino que viviendo en idolatría y apostasía y realmente totalmente lejos de Dios, y eso le causaba un gran dolor en el corazón a Pablo. Probablemente pensaba en su propia vida, donde si no hubiese sido por la intervención misericordiosa de Dios en el camino a Damasco, donde salvó a Pablo, que probablemente Pablo estaría con los mismos judíos incrédulos. ¿Y qué estaba haciendo él hasta ese momento? Estaba persiguiendo al mismo Cristo o a los seguidores de Cristo. Y Pablo probablemente pensaba en su propia vida y decía, yo también estaba perdido, pero Dios me hizo entender el mensaje y creí en Cristo como mi Señor y Salvador. Y él ve al pueblo judío y dice, tengo una gran tristeza y dolor en mi corazón por su salvación. Y miren hasta dónde lo lleva el sacrificio de Pablo acá en el versículo 3. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Ahora acabamos de ver 8 capítulos donde Pablo acaba de decir que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios, ¿no? Y él dice, me regocijo que no pueden separar, me regocijo que estoy con una relación con Dios. Él siempre habla de eso en todas sus cartas, y después llega acá al versículo 3 y dice, pero desearía yo mismo ser anatema. La palabra anatema es maldito, pero es la idea de estar condenado a la destrucción total y absoluta. Y él dice, yo desearía eso, ser maldito, ser separado para total destrucción, separado de Cristo. Ahora, ¿puede pasar eso? No. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está hablando de lo que llamamos hipérbole, es una ilustración, no está hablando teológicamente acá, está hablando emocionalmente. Él ve al pueblo judío y su corazón está tan triste que no creen, que él dice, ojalá pudiera dar mi vida
mi relación con el Señor, cosa que obviamente no iba a hacer, pero está hablando y diciendo, daría todo lo que tengo, lo más importante para mí, lo que más valoro, lo daría si el pueblo de Israel respondería en arrepentimiento y creer en Cristo como su Salvador. Pensaba en esto en mi propia vida en esta semana. Y les pregunto a ustedes también, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para ver a tus amigos conocer a Jesús? Pablo sacrificó su vida en muchas maneras con el objetivo de que primero los judíos escucharan el Evangelio. Él fue a las sinagogas, eso era lo primero que hacía cuando llegaba al pueblo donde estaba y predicaba la palabra de Dios allí. Y cuando ellos rechazaban, y casi todos rechazaron, él iba y predicaba a los gentiles. Pero él tenía un gran deseo de que el pueblo de Dios respondiera en arrepentimiento y crean en Cristo como su Salvador y su Mesías prometido, al punto de que tenía un gran dolor. Y él iba y predicaba, y eso no calmaba su dolor, él quería que crean. Y te pregunto a vos, porque cuando conoces a Cristo como tu Salvador, decís, gracias Señor por lo que hiciste en mi vida, que me salvaste, no lo merecía, pero me salvaste de todos mis pecados. Y debe haber algo que pasa en tu corazón donde decís, quiero que otras personas escuchen el Evangelio, quiero que otras personas crean. Y debe haber estas emociones fuertes que tenía Pablo en cada uno de nuestros corazones. Y te pregunto esto, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para que escuchen el Evangelio? Muchos de nosotros hoy, los creyentes, ni compartimos el Evangelio. ¿Te molesta que la gente muera sin Cristo? Y sabemos, la Biblia dice que van a ir a un infierno, separados de Dios, por toda la eternidad. ¿Te molesta eso o decir, no digas eso porque no quiero pensarlo? Necesitamos pensarlo, porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Y necesitamos ir. Y nosotros no salvamos a las personas, pero sí comunicamos el Evangelio. Y después en Romanos nos dice que son salvos por escuchar el Evangelio. Necesitamos predicarlo para que Dios lo use y dé convicción de pecado en las vidas para que ellos puedan creer. Pero debe haber un deseo de ver personas salvas. Debe haber una tristeza de ver familiares y vecinos y amigos que no conocen a Cristo. Y te debe llevar a orar, a buscar oportunidad de ministrar, a buscar oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Te molesta que la gente que conoces tenga en su destino hoy el infierno? Es para pensar y ver. Pablo tenía una gran tristeza, un continuo dolor en su corazón, al punto que él dice, si yo pudiera, y sabe que no puede, porque no puede tomar su lugar, porque la salvación es individual. Pero él dice, ojalá pudiera ser maldito yo, ser llevado a destrucción total, con tal de que el pueblo de Israel crea. Y no eran palabras nada más, sino que lo vemos en su vida, en las cosas que él sufrió. Muchas veces lo quisieron matar, muchas veces sufrió hambre, sufrió necesidad, y lo hizo, ¿por qué? Primero porque amaba a Dios, pero también porque quería que los judíos conozcan a Cristo como su Salvador. Segundo punto y último en esta mañana, el gran respeto por Israel, porque Pablo muestra un gran amor, pero también el respeto o los privilegios que tenía Israel. Y vemos eso en el versículo 4. Dice, mis parientes según la carne, en el versículo 3, y dice el versículo 4, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Vamos a mirar cada una de ellas rápidamente, pero israelitas, estos son los descendientes de Abraham. De Abraham vino Isaac y de Isaac llega Jacob. En Génesis 32, 28
Dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y desde Jacob en adelante, la nación de Dios, elegida por Dios, fue llamado Israel. Y las personas que estaban allí eran llamadas israelitas. Y quizás te preguntás, ¿cuándo empezaron a ser llamados judíos? Bueno, cuando fueron llevados al exilio en Babilonia, que estuvieron allí por 70 años en exilio y empezaron a volver, les dejaron volver a Israel y reconstruir eso, y el templo y todas esas cosas, y podés ver eso en los profetas menores del Antiguo Testamento. Desde ese momento en adelante fueron llamados judíos, pero es la misma nación de Israel. Y siempre fueron un pueblo noble, podemos ver eso aún hoy, siempre han sido personas que Dios ha usado en gran manera, liderazgo político, en la música, en las artes, en la ciencia, en los negocios, en la educación, tienen realmente mucho talento, mucha habilidad y Dios los ha bendecido en algunas cosas. Pero es el pueblo de Israel. Y Pablo dice, son israelitas, son parte de mí, yo también soy un judío, son de mi sangre. Sigue con la lista, dice, pertenece también, dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. Tenían el privilegio de la adopción como hijos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, a nosotros, los que creemos en Cristo, se nos dice que fuimos adoptados en Cristo, ¿no es cierto? Somos sus hijos. Esta no es la misma adopción. ¿Por qué? Porque es diferente en este aspecto. La nación de Israel fue adoptado como su nación. No fue individual en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando vos creés, vos no sos un hijo más, fuiste salvo y sos su hijo. Con otros hijos, pero fue algo individual, algo personal. En el Antiguo Testamento era nacional. Sin embargo, Dios adoptó a Israel. En el Antiguo Testamento lo vemos, pero los adoptó como sus hijos. En Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, está Moisés delante de Faraón y dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es mi hijo a quien yo elegí. Lo elegí para bendecirlo en gran manera. Lo elegí para que tenga todas estas cosas que vamos a ver en un momento. Porque quería darle un privilegio especial a Israel. En Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era niño, Dios está hablando ahí, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y lo que está remarcando el Antiguo Testamento es que eligió la nación de Israel como su hijo. Era el hijo adoptado por Dios. Y lo que Pablo está diciendo con esa frase es que recibieron un montón de bendiciones como un hijo adoptado. La bendición directa de Dios. Fueron otorgados por Dios el llamado de Dios, el pacto de Dios, las bendiciones de Dios y protección especial, y lo vemos a través de su historia. Y eso es lo que Pablo está marcando acá. La tercera cosa que vemos es la gloria. Dice a quienes son israelitas, a quienes pertenecen a la adopción como hijos. Y la gloria, ¿qué es la gloria que tenían? Realmente Dios reveló la gloria, su presencia, en la gloria que llamamos Shekinah en hebreo, que es la gloria de Dios. En Éxodo 16:10 dice, sucedió que mientras Faraón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció como en la nube. Veían la gloria de Dios. Eso no fue revelado a otras personas, fue revelado al pueblo de Israel. Éxodo 24, 16 y 17, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí es donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Pero reposó sobre la montaña y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Ellos fueron revelados la gloria de Dios. Qué lindo sería, ¿no? Ir a un monte y de repente vos ves eso y vos decís, wow, ¿qué es eso? Y vas a estar como, estoy soñando. Bueno, Israel tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios en el monte.
Éxodo 25, 22, allí me encontraré contigo. Está hablando del tabernáculo, realmente al principio el tabernáculo, pero el lugar santísimo y cómo ellos tenían que armarlo. Y después pasó a estar en el templo, el lugar santísimo. Pero dice, en ese lugar, en el lugar santísimo, yo me encontraré contigo, dice Dios. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Perdón, hasta ahí nomás. Pero Dios va a estar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque les prometió al pueblo de Israel revelarle su gloria. Ninguna otra nación tenía la gloria de Dios. Es más, las otras naciones quisieron robarle el arca. ¿Por qué? Porque veían que estaban bendecidos con ello y sabían que eso era lo más preciado para ellos. Y cuando le robaron el arca, y lo vemos en el Antiguo Testamento, y lo guardan en un lugar, en su pueblo, empezaron a enfermarse con tumores y diferentes dificultades. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo que lo había robado le dijo, tomá, no queremos más la gloria de Dios entre nosotros porque nos causa enfermedades. Acá está, se lo devolvemos. Y el pueblo de Israel se regocijó. Fueron prometidos la gloria de Dios y recibieron la gloria de Dios, vieron parte de la gloria de Dios. Obviamente no vieron a Dios porque el hombre no puede ver a Dios, pero vieron la revelación de su gloria. Y hay otros pasajes, no vamos a hacerlo por tiempo. Próximo, ¿vieron los pactos o recibieron los pactos? ¿Qué son los pactos? Bueno, hay varios pactos que fueron dados, pero en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando Dios le está hablando a Abraham, le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham es que él iba a ser el padre físico de los judíos. Y todas las generaciones que venían después, o todas las naciones realmente iban a ser benditas. ¿Por qué? Porque Cristo iba a salir desde su descendencia y iba a bendecir a todas las naciones. Nosotros somos parte de esas naciones porque recibimos el Evangelio y creímos y hemos recibido bendición. Pero el pacto fue algo físico a los judíos, iba a tener gran descendencia. Pero también vemos, y ya lo hemos estudiado en Romanos 4:11, dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenían mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputado. ¿Qué clase de padre ahí? No está hablando de físico, está hablando de espiritual. Las personas que creen en Cristo pasan a ser de la familia de Cristo. Pero el pacto fue físico con los judíos y también le dijo que iba a ser de gran bendición para todas las familias, y eso es lo que sigue pasando hoy en Romanos capítulo 4, y sigue hasta el día de hoy. Otro pacto que fue dado fue el pacto a David de un reino eterno. 2 Samuel 7, 12 y 13 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Hasta ahí nomás. Dios promete que va a haber un reino eterno. Ahora, quiero decirles esto. Todavía no se ha cumplido eso. Y va a ser a través de la línea de David. Y todavía Dios no ha cumplido con su trono. Ahora, cuando miramos en Apocalipsis, nos habla al final de todo que va a haber un reino de 1000 años donde Dios va a establecer su trono, y después va a haber un reino eterno donde Él va a ser supremo y vamos a estar en el cielo adorándole. Pero era un pacto. Dios le dijo, por medio de David vamos a establecer un reino. En la línea de él va a venir un reino que es para siempre. Ahora, ¿a quién le promete eso? A Israel. No nos dio a nosotros un reino para siempre, aunque gracias a Dios vamos a participar de adorar a Dios allí y reinar con Él, pero le dijo a Israel, de ti va a salir un reino que va a ser eterno, que es Cristo que salió de allí y va a reinar en algún momento. Jeremías 31, 31 al 34,
Va a haber un pacto de la redención de Dios a través de su Hijo Cristo. Jeremías está proclamando cientos de años antes de que llegue Cristo y dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya tenía un pacto de que iba a haber un reino eterno, pero voy a hacer un nuevo pacto en algún momento, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Está hablando de la redención de Dios que viene a través de su Hijo Cristo, y las personas que creen en Él van a tener, ya no va a haber necesidad de aprender o estudiar la palabra de Dios porque vamos a tener al Señor. Ya no va a haber personas que necesitan creer en Cristo porque esos ya van a estar allí para toda la eternidad, pero el pacto fue dado a través del pueblo de los judíos. Ezequiel 37:26, el último pacto que vamos a ver. Voy a hacer un pacto y pondré mi santuario, dice, va a estar entre medio de ellos. Dice, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Está hablando de la presencia de Dios para siempre. Eso es futuro todavía. Pero Dios hizo estos pactos con Israel. Pablo sigue acá en el versículo 5, dice, recibieron los pactos, recibieron la promulgación de la ley. ¿Qué es lo que recibieron? La ley, la palabra de Dios. Se les dio la ley ceremonial, la ley judicial, la ley moral, lo tenían por escrito. Otros lugares no lo tenían. Ellos sabían exactamente lo que Dios quería de sus vidas. Y Dios también les dijo que si vivían bajo esos principios y normas y obedecían, Dios los iba a bendecir en gran manera, cosa que otros pueblos no tenían. Y ellos recibieron la palabra de Dios, y podemos ver eso, no vamos a estudiarlo, pero podés verlo en Éxodo 19 hasta el capítulo 31. Capítulo 19 al 31, Dios les da los mandamientos para que ellos vivan de acuerdo a esas cosas. Y si vivían de acuerdo a eso, iban a ser bendecidos en gran manera, pero recibieron un privilegio que otros no tenían. Hoy damos gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Lo tenés en cientos de versiones diferentes, ¿no es cierto? Lo podés estudiar en griego y en hebreo, y si no sabes griego y hebreo, podés descansar en las traducciones de personas que estudiaron griego y hebreo, ¿no? Pero tenés la Biblia completa, no necesitas nada más. Pero en ese tiempo no tenían la palabra de Dios escrita, y Dios le dio la ley escrita por Él para que ellos sepan cómo debían vivir. Eso era una gran bendición. El pueblo de Israel no siempre lo tomó como una gran bendición, sino que siempre tenían que cumplir con estas cosas, y los llevó a agregar más leyes para poder decir, así cumplo con las cosas de Dios, porque malinterpretaron la ley. La ley era para revelar su pecado y que se den cuenta que no podían llegar a Dios por su propia cuenta, sino que necesitaban de un Salvador. Sin embargo, les dio la ley. Vemos el próximo en el pasaje del versículo 4, dice, recibieron el culto. ¿Qué es el culto? Estamos hablando del servicio a Dios. Dios les reveló en los mandamientos, en la palabra de Dios, en la ley, el sistema ceremonial, cómo quería ser adorado. Les dio la lista de los sacrificios que debían hacer, de las ofrendas que debían hacer, de las purificaciones para prepararse para adorar a Dios, los medios de adoración, el sistema de arrepentimiento que debían hacer con los sacerdotes y los levitas, y cómo se debían purificar y cómo debían presentar sus ofrendas para que Dios los perdone, aunque era momentáneo, y es por eso que lo hacían anualmente, pero era momentáneo, pero Dios les dio un sistema para servir, o sea, el servicio de adoración a Dios. Podemos ver en la palabra de Dios que otras naciones adoraban a sus dioses, servían y adoraban a piedras, a ídolos
que eran hechos de creación de hombre que estaban muertos. Algunos adoraban a demonios y algunos adoraban a Satanás mismo. Y los judíos, los israelitas, servían al Dios verdadero, porque Dios les había revelado cosas de un Dios, del único Dios, pero cosas específicas de cómo podían servirle y adorarle. Tenían un privilegio sobre todas las otras naciones. Termina el versículo 4 y dice, y las promesas. Ahora Pablo no nos explica qué son las promesas aquí, pero es probable que se refiere al Mesías prometido. Las promesas que venían a través del pueblo de Israel, que venía el Mesías. En Hechos capítulo 2, versículo 39, Pedro les está hablando a las multitudes y dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué es la promesa en este pasaje? Es Cristo vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero lo que hizo en la cruz fue cargar nuestro pecado y murió por causa de nuestro pecado, y Dios lo aceptó como la ofrenda perfecta, el pago suficiente, y es por eso que lo resucitó. Y Pedro ahora empieza a enseñar y dice, esa promesa que teníamos del Mesías, de los profetas que hablaron de que iba a venir alguien que nos iba a salvar, acá está la promesa, es Cristo el que cumplió con esa promesa. Cree en Él y serás salvo. En Hechos capítulo 13, versículo 32 al 34, dice, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, ¿cuándo? Al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias. Les dio a Cristo y el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Pero tuvieron el privilegio de tener a Cristo, las promesas de Cristo y ver que Cristo nació en un pueblo judío y que las promesas fueron cumplidas por medio de él. Sigue en el versículo 5, dice, ¿de quién son los patriarcas? ¿De qué? Del pueblo de Israel, los patriarcas, los padres espirituales. Hasta el día de hoy hablan de Abraham, hablan de Isaac, hablan de Jacob, Israel, ¿no es cierto? Y fue a través de estos hombres que Dios estableció la simiente que iba a ser bendecida en gran manera y de la cual iba a salir Cristo. Y dice eso Pablo, y termina con la última, y dice, versículo 5, de quiénes son los patriarcas y de quiénes, según la carne, procede el Cristo. Si estudias la Biblia, algunos a veces preguntan, ¿por qué tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si hablan lo mismo? Bueno, primero que son perspectivas de 4 personas diferentes, pero una de las cosas más importantes, toda la palabra de Dios es importante, pero más importante cuando vemos esos libros, es que en Mateo capítulo 1, los primeros 17 versículos son una genealogía. ¿Qué es la genealogía? De José. Y cómo cumple con la línea de Judá para que salga para que Cristo nazca del pueblo de José. Y si vas a Lucas, en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, tenés otra genealogía. Es la genealogía del lado de la madre de Jesús, que es María, y cómo ella cumple con la línea, y todas las profecías que fueron dadas cumplen exactamente con el nacimiento de Jesús, y son muy importantes eso para remarcar que Jesús cumple con las profecías. Pero de todas esas promesas, de esa línea, lo que está diciendo Pablo acá es que de todo eso se cumple en Cristo. Ahora, los judíos están leyendo esto y dicen, sí, es verdad, somos israelitas. Sí, es verdad, tenemos la adopción como hijos. Qué grande que Dios nos adoptó. Y sí, es verdad, tuvimos la gloria. Y sí, es verdad que tenemos los pactos. Qué bueno que es Dios con nosotros. Y sí, es verdad que tuvimos la ley que nos enseñaba y nos enseña cómo debemos vivir. Y sabemos que los otros gentiles son unos inmundos porque no tienen la ley. Y tenemos el culto de cómo debemos adorar a Dios y todo lo demás no pueden, pero nosotros sí. Y tenemos las promesas de sí, Dios
va a hacer una gran nación de nosotros y va a reinar. Eso es lo que ellos entendían. Pero no es eso, aunque Dios va a reinar, no lo entendían completamente, pero tenemos las promesas y tenemos nuestros padres. Sí, Abraham, qué grande que es Abraham, Isaac y Jacob, y cómo Dios nos dio la gran descendencia que tenemos, y los judíos estaban totalmente de acuerdo. Y Pablo dice, pero termina todo en Cristo. Ahí dijeron, opa, ¿no? Ahí es donde rechazaban. Y Pablo va en otros pasajes de la Biblia, pero él dice, viene todo a la conclusión y todo esto lleva a que venga Cristo. Y él realmente es inentendible a veces. El pueblo de Dios, con todos estos beneficios, con la palabra de Dios que les revelaba todo lo que iba a pasar, las promesas, con el servicio a Dios que tenían, con todas estas promesas que veían y estudiaban, y ellos tenían memorizado el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, la mayoría, y todas esas cosas vos ves hoy el pueblo de Dios y es secular. Y vos ves el pueblo de Dios en el tiempo de Cristo y rechazaron a Cristo. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser? Todo llega a Cristo. Cristo cumple con todas esas... Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia algo futuro. El que iba a venir, y ese es Cristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, a lo que Cristo hizo en la cruz. Y el pueblo de Israel miraba para adelante, llegó Cristo y dijeron, no. Y lo rechazaron. Y vamos a ver eso la semana que viene. En Juan capítulo 4, versículo 22 al 26, dice, Jesús le está hablando a la mujer samaritana y le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Son los judíos los que salvan? No, va a venir de la línea de los judíos. El Mesías prometido es la salvación. Jesús le está diciendo eso, o está hablando con la mujer samaritana. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. No tenemos tiempo para estudiar todo el versículo, será cuando estudiemos Juan, ¿no? Pero el próximo versículo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo a Jesús, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él le dice, yo soy el Mesías. Yo soy la conclusión del Antiguo Testamento. Yo soy la conclusión de estos miles de años que Dios ha obrado con el pueblo de Israel. Acá estoy. Y fue la mujer samaritana. Los judíos no hablaban con los samaritanos, ¿no? Se odiaban. Pero más que eso, fue una mujer que culturalmente no era aceptado tampoco. No hubiese sido mencionado, pero fue una mujer y una mujer samaritana y le dijo, yo soy el Mesías. Yo cumplo con todas estas cosas. Israel dijo no. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy siguen esperando a un Mesías que ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer. Y Pablo llega al final y dice, todo esto procede el Cristo. Y dice, el cual está sobre todas las cosas. Y miren esta próxima frase porque es interesante cómo lo escribe Pablo y es importante. Dice, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora, cuando Pablo habla sobre, normalmente cuando él habla sobre Cristo o Dios, él cambia las palabras o una doxología. Cuando está hablando de algo de Dios, está diciendo, bendecido sea Dios. Normalmente es así, bendito Dios o gloria a Dios. Va la palabra antes de Dios para exaltar a Dios. Pero en es una de las únicas veces que pasa, es al revés. Está diciendo Dios bendecido, Dios glorificado, Dios bendito. ¿Saben lo que está haciendo al cambiar ese orden? Está diciendo Cristo es Dios.
Y cuando lo ves en griego es aún más grande. En nuestro castellano también se entiende, pero él está diciendo, Cristo es Dios. Todas las cosas proceden al Cristo, que es el Mesías prometido, quien es Dios y gloria o bendito por los siglos. Amén. Ahora el judío mira eso y probablemente ahí dijo, pará, ¿no es cierto? Es más, una de las cosas que los fariseos tenían en contra de Jesús, que era que él se hizo igual a Dios, ¿no? Dijo, yo y el Padre somos uno, y en ese momento querían matarlo. Pablo ahora está diciendo, todas estas cosas te llevan a Cristo, quien es Dios. Y es importante eso porque si no fuera Dios no podía morir por los pecados de todos. Pero Pablo está marcando eso. Ahora, todo este pasaje hoy, y ya termino, es todo introducción al tema que vamos a ver. Pablo está mostrando acá las verdades de los judíos y las bendiciones que tenían y los privilegios que tenían. Y ellos estaban tan metidos en su sistema religioso, estaban tan metidos en hacer las cosas como ellos querían, que cuando viene el Mesías que fue prometido, dice la Biblia que fue de tropiezo para el judío. ¿Por qué? Porque no querían dejar su sistema de adoración y descansar en Cristo. Hoy en día, si bien no tratamos mucho con judíos, hay judíos en Buenos Aires, hay una cantidad, es más, hay un lugar acá a la vuelta, ¿no es cierto? Hay un templo judío y es más, los sábados normalmente está todo cerrado y hay policías y todo cuando van a juntarse ahí en la sinagoga. No tratamos mucho con judíos nosotros, no porque no queremos, sino porque son normalmente se quedan entre ellos, ¿no es cierto? Pero no tratamos mucho. Pero sí hoy en día tenemos diferentes formas que ha creado el hombre para llegar a Dios. Y aun cuando Dios en su palabra revela que la única forma, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, es pensar en el que viene, que es Cristo, y el Nuevo Testamento dice, volvé a Cristo, Cristo es el único que puede salvar. Y aun cuando es claro la palabra de Dios de principio a fin, hay un montón de formas que inventa el hombre para llegar a Dios. Y hay personas que piensan que están en camino a llegar a Dios y que Dios los va a aceptar por ser religiosos. Cuando, no lo digo yo, cuando Dios dice, la religión no salva, las obras buenas no salvan, no salva tu alma, no cambia tu pecado, no paga por tu pecado. La palabra de Dios dice que solo Cristo, creer en Cristo, que Él es suficiente, que Él murió por tus pecados y que lo único que tenés que hacer es creer que Él fue y tomó todos tus pecados sobre Él y murió y al tercer día resucitó. Y cuando resucitó fue no solamente que el pago fue suficiente, sino que fue Dios diciendo, ahora sí el pago es suficiente, y Cristo resucitó, evidenciando que esa es la única forma de llegar a Dios. Y Dios dice, esto es la única forma por medio de Cristo. Y lo vemos en toda su palabra. Y sin embargo hay personas hoy, en todos lados, que dicen, sí, entiendo que es por Cristo, pero hay cosas que fui enseñado, hay cosas que tengo que vivir, hay cosas que tengo que hacer. Y dicen, yo entiendo el plan de Dios, pero yo creo que es así. Los judíos rechazaron a Cristo y las consecuencias las vamos a ver en las próximas semanas. Pero hoy quizás estás acá y quizás no has creído en Cristo como tu Salvador. Y entonces las verdades son presentadas acá. Cristo es el Salvador del mundo. Él cargó por el pecado para que vos, por creer en Él, seas perdonado o perdonada. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? No dejes que una religión, no dejes que una forma de pensar que siempre fuiste creado así o cualquier otra cosa te impida creer en lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador,
vamos a ver que gracias que Dios va a cumplir con estas cosas con Israel, podemos descansar en la verdad que Él va a cumplir con nosotros, que algún día vamos a estar en la gloria con Él, adorándole. Pero quiero preguntarte esto que miramos en el primer punto especialmente. ¿Sabés y tenés el Evangelio? Porque has creído en el Evangelio. Y decís, gracias Dios por todo lo que has hecho por mí. Y agradecemos a Dios y debemos estar agradecidos. Y toda la eternidad vamos a estar glorificándole por eso. Y sabemos que hay un mundo que no conoce a Cristo, que está muriendo sin Cristo. ¿Te angustiás por esas almas? Déjame preguntártelo así. ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste a Cristo a alguien? ¿Agonizás por esas personas? ¿Te afligís por esas personas? Pablo lloraba por ellos, Pablo estaba triste, Pablo tenía un continuo dolor por ellos. Él quería que conozcan a Cristo. Él no podía salvarlos. ¿Qué podía hacer él? Comunicarles el Evangelio. Y eso es lo que él hizo. Y comunicar el Evangelio, para él, vivir el Evangelio, lo llevó a morir por Cristo. Yo no estoy diciendo que salís a comunicar el Evangelio y vas a dar tu vida por el Señor. Pero la pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Estás agradecido con todo lo que hizo? Pero necesitas comunicarlo con un mundo que no conoce a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien que no conoce a Cristo? Que oraste por alguien que no conoce a Cristo? Que le comunicaste la verdad del Evangelio a esa persona. Es un desafío para cada uno de nosotros. Debemos compartir el Evangelio. Debemos vivir como sal y luz. Debemos ser un testimonio, pero debemos abrir nuestras bocas y comunicar lo que Dios hizo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda Dios a hacer, pero también porque tenemos una carga en nuestro propio corazón. Son seres amados que queremos que conozcan a Cristo. Entonces, ¿has compartido el Evangelio de Cristo? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué? Y yo no tengo la respuesta a eso. Hay miles de respuestas. Pero decirle a Dios, ¿por qué no podés estar comunicando el Evangelio? Y después decirle, Dios, tenés razón, me arrepiento, voy a salir a compartir el Evangelio, porque esa es la respuesta que debe producir en nuestro corazón. Eso era el deseo de Pablo. Y oramos que eso sea el deseo de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque no recibimos todas estas cosas, porque no somos tu pueblo, tu nación elegida, no recibimos todas estas bendiciones que le has dado. Te damos gracias que en algún momento la palabra de Dios fue presentado a nosotros, el Evangelio fue presentado. Y en algún momento, Señor, pusimos nuestra confianza en ti, creímos en ti como nuestro Salvador. Te damos gracias que el Evangelio fue presentado, que creímos en Cristo como nuestro Salvador, Señor, y ahora queremos adorarte y queremos glorificarte y queremos exaltarte y queremos obedecerte y ser transformados a tu imagen. Y sabemos que toda la eternidad vamos a estar glorificándote. Señor, pero ayúdanos a llevar el Evangelio a un mundo que no te conoce, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que trabajan con nosotros. Ellos necesitan de Cristo. Ayúdanos a tener un corazón sensible que mira y realmente está afligido con las personas que están pensando que van al cielo y realmente no van al cielo porque no han creído en Cristo como su Salvador. Ayúdanos, Señor, a ser desafiados a ir y compartir el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque mientras estudiamos tu palabra podemos ver que eres un Dios de verdad y podemos descansar en que tú cumples con tus promesas. Te agradecemos por eso y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.